Me acompaña el doctor Allen González, él es director ejecutivo nacional el director ejecutivo nacional de los servicios de prestaciones de salud de la Caja del Seguro Social. Bueno, una fecha donde vienen excesos de alimentos, vienen ciertas excesos que uno se da tanto en la bebida como en la comida. Doctor, sus recomendaciones para que esto no se convierta en una mala noche posteriormente a la Nochebuena. Claro, primero que todo, muchas gracias a Next TV y también a ti, Fernando, y a todo el equipo que siempre nos da estas oportunidades para poder conversar con la población. Y creo que sí, en efecto, estamos ya finalizando el año, un año que ha pasado para nosotros muy rápido, producto de que la pandemia ha cambiado muchísimas cosas también en medio de una realidad mundial que no es igual a cuando nosotros vivíamos en prepandemia. Ahora no solamente el cuidado que tenemos que tener con los temas de fin de año normal que teníamos anteriormente de alimentación, de reunirnos para compartir precisamente para hacer esa cena de Año Nuevo, de Navidad, sino también ahora tenemos el COVID, que es una realidad que ha venido para quedarse como muchas otras enfermedades que llegaron y que evidentemente eso cambia mucho la perspectiva y la dinámica de estas fiestas en las cuales vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos. Lo más importante que siempre hemos hablado en el caso puramente de los excesos es que evidentemente desde que empieza diciembre empiezan las famosas reuniones de Navidad, los amigos secretos, la gente hace reuniones también en las oficinas y evidentemente se empieza a compartir una serie de comidas que la gente se excede muchas veces y no come solamente lo que corresponde, sino que también sienten como que es el momento de comer. Eso es una cosa que tenemos culturalmente abierta y ahí es donde empiezan realmente los problemas. Importante que si los alimentos son preparados en casa, pues evidentemente tenemos menos posibilidades de una intoxicación o de una reacción en términos de salud o algún componente alérgico porque podemos controlar las preparaciones. Si vamos nosotros a comprar realmente alimentos para nuestra Nochebuena o para nuestra cena de fin de año, es importante saber que las personas o los locales o los comercios a los cuales estamos comprando estos alimentos realmente cuentan con todas las regulaciones que establece el Ministerio de Salud y que es importante también identificar que sean comercios reconocidos, que nosotros podamos realmente saber que vamos a obtener una alimentación en ese momento que no vaya a ser un contaminante. Hemos visto muchas personas que de repente compran todo en la calle y no toman las previsiones y evidentemente después empiezan los problemas de gastroenteritis, los problemas de alergias y eso es muy común en estas fechas. Hemos visto en los cuartos de urgencia cómo los pacientes llegan, por ejemplo, con intoxicaciones alimentarias o con cuadros alérgicos y obviamente nuestros médicos pues los atienden, pero sí esto es producto de este fin de año en el cual evidentemente también el alcohol se convierte en un problema. Cuando tenemos también exceso de alcohol perdemos muchas veces esas capacidades de poder realmente controlar algunas cosas y ahora en pandemia se hace mucho más importante. Fíjense que nosotros en estas fiestas nos reunimos en nuestras burbujas familiares. Claro. A veces llega personas que no son de la burbuja, pero ahora con el COVID, sobre todo particularmente, es muy importante seguir cuidando a nuestros abuelos, a nuestros padres. Ahora estamos viendo que con la nueva variante del COVID, la Omicron, que ya está en Panamá, también nosotros estamos viendo cómo muchos jóvenes se afectan también por la transmisión. Con la Delta ya esto era bastante evidente y es muy importante porque los jóvenes muchas veces ahora en estos espacios de apertura que salen a las calles se olvidan de la mascarilla y Sí. tienden mucho a estar en espacios que están bastante cerrados y que evidentemente pueden ser un foco de contaminación. Entonces, la recomendación es la misma, es tratar de que nosotros cuidemos las normas de bioseguridad, pero que también seamos muy cuidadosos en no excedernos en la alimentación de fin de año, porque a pesar de que vamos a disfrutar de todas esas cosas que a los panameños nos gusta, desde el punto de vista médico es importante garantizar que los alimentos sean bien preparados y que si los vamos a adquirir afuera, que sean realmente de fuentes confiables o de comercios que estén debidamente reconocidos. Doctor, ¿qué hacer en caso de ese empacho y es decir, un par de Salandrius, de Alka-Seltzer? Hay gente que dice no toma leche, hay otros, pues, tómate 2 aspirinas. Claro, ¿Qué hacer en casa? Ese 26, claro, esa mañana del 25 de diciembre. los síntomas son muy variados y van a depender de lo que el paciente en ese momento sienta, pero sí es importante, yo siempre recomiendo a todos mis pacientes y a las personas con las que comparto, desde el punto de vista preventivo, siempre debemos tener un pequeño botiquín en casa, Sí, que como mínimo debe incluir, por ejemplo, analgésicos,
como acetaminofén, por ejemplo, o medicamentos quizás para un cuadro inflamatorio. Si alguien se cae o se golpea, es importante tener un antiinflamatorio, no solamente un antiinflamatorio en pastillas, sino también para los niños tener un antiinflamatorio líquido, y en caso de que sea algo, de que sea un golpe o un trauma leve, poder tener un antiinflamatorio local, también en crema, que también los podemos adquirir en las farmacias sin recetas médicas. Además debe haber antiácidos, que es muy importante. Los Sí. antiácidos y los protectores estomacales ayudan muchas veces a que las personas despiertan con esos cuadros de acidez a veces en las madrugadas o en las noches, producto del exceso, no solamente de la alimentación, sino que también de que comen muy tarde, se acuestan de una vez sin esperar realmente que haya el proceso digestivo, pasan por un periodo muy largo de realmente digamos, el metabolismo está detenido, y entonces en ese momento obviamente sigue funcionando nuestro cuerpo, y en la mañana despiertan con una acidez, con una pesadez. Los antiácidos son fundamentales. Hay medicamentos también que son gastroprotectores, como los que ustedes conocen comercialmente. De repente estos son importantes para poder que el estómago se proteja. Si hay personas que sufren de mucha acidez, es Sí, importante tomar uno de estos medicamentos. Me voy a permitir decirlo porque claro. no es particularmente, pero por ejemplo si tienes en casa tipo Malox o Gastrigel o Pepto-Bismol, son cosas que puedes tomar previo a la cena si eres una persona que sufre de mucha acidez, para tratar obviamente de que haya una protección de las paredes del estómago y del intestino, y que puedas comer tranquilamente tu cena sin problema. Hay gente que se Eso excede de también que en el tomarse picante. un poco de aceite para proteger el estómago es un bulo, ¿no? No, no es cierto, ¿o sí? Claro, sí. Son medidas que la gente a veces adopta y dice que le funcionan, y las van transmitiendo obviamente entre vecinos, entre colegas, entre amigos. Son cosas que realmente al final terminan siendo no muy ciertas, pero lo importante de todo esto es que no es bueno automedicarse. Si Claro. se va usted, por ejemplo, a automedicar, es importante que siga estas recomendaciones que estoy dando, porque son medicamentos que usted tiene que tener en casa y que evidentemente no le van a causar ningún daño, como los gastroprotectores que mencionaba, el Malox, el Gastrigel, el Pepto-Bismol. También de repente están los analgésicos. Son medicamentos que no debemos excedernos, pero que debemos tenerlos en casa por cualquier problema. Si ya la persona empieza a tener dolores abdominales muy fuertes, si la persona tiene, por ejemplo, pérdidas de estado de conciencia, ausencias que nosotros le llamamos, o la persona está experimentando dolor en el pecho o alguna otra reacción, como disnea, que significa que le falta el aire, Sí. hay situaciones que se dan durante este proceso que no podemos realmente determinar si se trata exactamente del exceso de alimentación. Es muy importante mejor acudir a un cuarto de urgencia para que sea un médico que determine si se trata de una causa grave. Hemos visto muchas personas que debutan durante estos años, estos fines de año, con problemas que tienen en las vesículas, que se agravan producto de que empiezan a comer en exceso, y evidentemente terminan en una cirugía. Así que es muy importante que nosotros tomemos estas recomendaciones en cuenta. Es importante también, algo que no he mencionado, con los cohetes, con las bombitas famosas, con todo lo que tenga que ver con pirotecnia, estar muy cerca de los niños. Yo realmente lo recomiendo especialmente porque tengo mascotas y estoy en contra un poquito de este exceso de pirotecnia, pero es muy importante también entender que si se va a dar en algún momento, los niños son muy dados a querer experimentar con eso, y hemos visto muchos niños que Claro. terminan con quemaduras graves, con amputaciones de dedos. Los papás tienen que ser muy responsables en cuidar a los niños, y ahora que tienen los arbolitos también conectados, colocar protectores en las salidas de los tomacorrientes, para que los niños no se vayan realmente a afectar por algo que podemos prevenir. Realmente la palabra clave aquí es prevención, y la prevención también en la alimentación es fundamental para que nosotros podamos tener una buena Navidad, no olvidarnos de que el COVID sigue presente y que evidentemente tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a las personas a quienes amamos. Así mismo es, doctor. Felicidades a usted y a los suyos, doctor Alex González, editor de Servicios Médicos. Felicidades a Estas todos, un actualizaciones. abrazo. Gracias.